Así es que vamos a abrir allí la Biblia en Hechos capítulo 1, versículo... queremos los primeros 5 versículos terminar, ¿verdad? Hechos capítulo 1, versículos 1 al 5, por favor. Vamos a leer primeramente los primeros 5 versículos, ¿ya? De Hechos capítulo 1, por favor. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nosotros terminamos el Evangelio de Marcos la semana pasada, y allí nosotros vimos que el Señor Jesucristo, tal como Él lo había dicho, resucita. Y si hay un título que darle a este estudio hoy día es Jesús vive. ¿Por qué Jesús vive? Porque no es que Jesús haya vivido, ¿no? Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Jesús sí vivió hace más de 2000 años y pisó esta tierra humanamente, pero Jesús está presente hoy día, está vivo, está con nosotros y está entre nosotros. Por lo tanto, lo que el libro de Hechos nos va a hacer, o lo que el libro de Hechos nos va a describir, la obra que el Señor Jesucristo continúa haciendo entre nosotros, porque esto no ha terminado. Siempre es un libro, Hechos no tiene ningún amén al final, si ustedes se dan cuenta. Hay varias cartas que tienen un amén al final, un cierre. Pero el libro de Hechos no tiene ningún tipo de cierre. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos escribiendo este capítulo todavía. El capítulo de Jesús moviéndose entre nosotros. Y Jesús continúa su obra en medio de nosotros hasta el día de hoy. Y va a continuar su obra. Y es maravilloso pensar que la obra que Jesús empezó en la tierra no se terminó ni con la cruz ni con la resurrección, sino que continúa hasta nuestros días, ¿ya? El autor del libro de Hechos es Lucas, llamado el médico amado por Pablo. Era un médico de profesión y que fue el hombre que investiga la vida de Jesús, y toda su investigación él la vuelca hacia el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es el Evangelio que escribe este médico, poniendo por orden las cosas, y fue un Evangelio, al igual que este libro de Hechos, escrito hacia un hermano, hacia una persona llamada Teófilo, que era un hermano a quien Lucas le había, en cierta manera, tomado como discípulo y que le estaba enseñando un poco las cosas de Jesús. Y si te das cuenta, Teófilo es un hombre cuyo nombre significa amante de Dios, y se dice que era el dueño o el antiguo dueño de Lucas, ya cuando era esclavo, y que le dio la libertad para que acompañara a Pablo. Se dice, la historia cuenta eso, que seguramente Teófilo era el que tenía a Pablo como un siervo, pero que después lo deja libre, dice la historia, ¿ya? Pero en realidad el libro de Hechos está dado y enseñado para todo aquel que ame a Dios. Teófilo significa amante de Dios, pero es una carta o es un libro más bien histórico que es escrito para todo aquel que ame a Dios. Si tú amas a Dios, Hechos es para ti. Es para ver la obra que Jesús sigue haciendo en nuestros días. Y se dice que más o menos su fecha de ser escrito fue de 65 después
de Cristo, y es una continuación, como decíamos, del Evangelio, es una continuación del Evangelio de Lucas. En el fondo es una continuación del Evangelio de Jesucristo. Muchos han dicho que el versículo clave es el 8 del capítulo 1, donde dice que pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y creo sinceramente que puede ser uno de los versículos claves. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos bien, ¿no? Jesús les dio mandamientos a los discípulos. Fíjense ustedes lo que dice el versículo 2 del capítulo 1 de Hechos. Dice: después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Cuáles son los mandamientos que Jesucristo dio a los apóstoles? ¿Cierto? Bueno, la gran comisión. Les dijo: por tanto, id y haced discípulos. Por lo tanto, ¿cómo ellos iban a hacer esa tarea tan difícil? Iba a ser por medio de lo que nos describe el versículo 8, por medio del poder del Espíritu Santo. Y sabes, esto es algo importante. Yo creo que este es un libro, el libro de Hechos es un libro que la iglesia debe revisar cada cierto tiempo. Yo creo que si hay un libro que no puede pasar más de 5 años, 3 o 4 años, en que la iglesia lo vuelva a estudiar, es este libro. ¿Por qué razón? Porque aquí está el modelo de Dios para la iglesia. Siempre se escucha por ahí, ¿cuál es el modelo de Dios? ¿Cierto? El modelo de Dios para la iglesia. Y hay seminarios, conferencias, el modelo de Dios para la iglesia. ¿Cuál es el modelo de Dios para la iglesia? Para muchos es la iglesia del siglo XVI. Para mí no. Para mí es el libro de los Hechos. Para mí el modelo de la iglesia es el libro de los Hechos. Y es ahí donde nosotros debemos recurrir. Porque la historia de la iglesia, si nosotros la revisamos para adelante, está llena de fracasos, está llena de pecados, está llena de maldad. ¿Han estudiado algo acerca de la historia de la iglesia? La historia de la iglesia es terrible, ¿no? Y pareciera que estuviéramos estudiando una película de terror, ¿ya? Dueña de atribuirse las masacres más grandes a nivel mundial, en periodos oscuros de la iglesia, en que se mataba y se quemaba gente. Ese no es el Evangelio. Eso es otra cosa, ¿no? Pero el libro de los Hechos a nosotros nos da el modelo de Dios para la iglesia. Y lo interesante es que el libro de los Hechos, si bien es cierto, hay 63 referencias al Espíritu Santo, y vemos que el Espíritu Santo guía a la iglesia por lo menos 63 veces en este libro. El Espíritu Santo, nosotros tenemos que entender que el ministerio del Espíritu Santo es llevarnos ¿a dónde? ¿Hacia dónde? ¿Y hacia quién? ¿Se acuerdan? Jesús le dijo a sus discípulos: Él dará testimonio. ¿De quién? De Jesús, de mí. Por lo tanto, el Espíritu Santo no nos lleva hacia el Espíritu Santo. Si vamos a enfatizar al Espíritu Santo, estamos engañándonos, porque ni siquiera el Espíritu Santo se enfatiza a sí mismo, porque el Espíritu Santo lo que enfatiza es el ministerio de Jesucristo. Y eso es importante clarificarlo. Por eso para mí, si bien el Espíritu Santo es una persona muy importante en el libro de los Hechos, siempre teniendo en mente que el Espíritu Santo nos está llevando a Jesús cada vez. Nos está mostrando a Jesús, nos está señalando a Jesús, nos está dando el poder de Jesús, nos está enseñando acerca de Jesús, nos estará recordando las enseñanzas de Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nunca se lleva la gloria para Él. Porque el Espíritu Santo nos lleva siempre a la persona de Jesús. Y eso me gustaría que lo tuviéramos siempre y muy en cuenta cuando, antes sobre todo de estudiar y comenzar a estudiar este libro ya en forma sistemática, ¿ya? Entonces, hoy vemos nosotros que la iglesia quiere seguir un modelo, pero no hay otro modelo dado por Dios más que el libro de los Hechos. ¿Y qué vemos nosotros hoy? Vemos programas por todas partes. ¿Cómo atraer más miembros? Seminarios. ¿Cómo crecer? ¿No? Eso es como típico, ¿cierto? Todos queremos tener iglesias llenas, ¿no? Y es como que a costa de cualquier cosa. Y tomamos seminarios y tomamos programas artificiales. Muchos de estos programas artificiales son diseñados por
técnicas de venta, por técnicas por marketing y ese tipo de cosas, y hacen estudios demográficos de qué tipo de gente hay, de qué cultura, y esto y lo otro, y al final hemos dejado de lado lo más trascendente, que es la guía del Espíritu Santo. ¿Sabes? Es simple, es sencillo. Jesús está entre nosotros, vive y quiere seguir haciendo una obra con nosotros. Y a través del Espíritu Santo. Y yo te insto a que busques esa guía. Busques la guía del Espíritu Santo. Que te abras a la guía del Espíritu Santo. Y está bien el conocimiento y está bien estudiar la Escritura, pero ábrele la puerta a la obra que Jesús quiere hacer contigo. Porque Él quiere hacer una gran obra. Y quiere hacerlo porque hoy día vive. Y eso es lo que nosotros vamos a ver y estamos viendo en estos primeros 5 versículos. Ahora, concentrándonos un poco en estos primeros 5 versículos que leímos, dice que en el primer tratado, oh Teófilo, ¿verdad?, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, aquí nosotros vemos que el ministerio de Jesús, como dijimos, es un ministerio que todavía continúa, porque si tú te das cuenta, hay 2 palabras, una palabra muy importante en el versículo 1, dice comenzó. Comenzó. Si tienes lápiz, subráyalo. Dice comenzó. Hay una obra que Jesús comenzó a hacer, que no ha terminado y que continúa en nuestros días. Dice comenzó a hacer y a enseñar. Comenzó a hacer 2 cosas Jesús. Comenzó a hacer obras, una obra en medio de la gente. A través de lo que Él hacía y de su ministerio, hizo muchas cosas, pero ese fue el comienzo. Y también enseñó, pero eso también fue el comienzo. Todavía nos quiere enseñar, todavía quiere tocar los corazones, todavía quiere hacer una obra, todavía quiere cambiar a la gente, todavía quiere y ve a las ovejas dispersas como sin pastor y quiere darle la guía. Todavía Jesús quiere hacer una obra. Y sabes, somos privilegiados porque esa es la obra que el Señor quiere hacer ahora contigo, usándote a ti, usándome a mí, con este propósito. Llamó a personas, les dio una comisión y les entregó el poder para hacerlo. Hoy día llama a personas, les da una comisión y todavía está ese poder para que tú lo hagas. Es decir, hay una obra que continúa. Por eso es que la iglesia es un organismo. ¿Sabe lo que es un organismo? Es un organismo, es algo vivo, es algo que tiene vida. Eso se llama un organismo o un ser vivo, ¿no? Eso es como un poco de ciencias naturales o de biología, no sé. Pero un organismo es algo que tiene vida, porque se le da vida y tiene vida, cobra vida. La iglesia es un organismo, no es una organización. ¿Ya? ¿Se nota la diferencia? La organización es ordenada por hombres, por personas, y las personas tienen que luchar para mantener la organización a flote. Y muchas iglesias funcionan como organización. Y le ponen ñeque y vamos dándole fuerza. Y vamos, tenemos poca gente hoy día, vamos a buscar gente, pero a fuerza. Y hagamos un desayuno para que puedan venir. Y al final vienen por la espectacularidad y por otras situaciones y no por la palabra de Dios. No por la palabra de Dios. Entonces nosotros hemos partido al revés. Nosotros queremos ir con la palabra de Dios. Que la gente se enamore de la palabra de Dios. ¿Ya? Y eso es lo más importante. Se enamore de Jesús. Entonces, dice claramente que el Señor Jesús comenzó a hacer cosas y comenzó a enseñar. Y ahora sigue presente entre nosotros. Y sigue vivo. Y eso fue lo que, Lucas dice acá, que trató en el primer tratado. El primer tratado es el Evangelio de Lucas, ¿no? El que describe el ministerio de Jesucristo, donde Jesucristo comenzó a hacer cosas que todavía hace en nuestro tiempo y quiere hacerlas, ¿no? Entonces, en el verso 2 vemos allí que se nos describe una vez más que Jesús les dio estos mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Estos mandamientos, ¿cuáles fueron? Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir,
los mandamientos que Jesús les entregó a sus discípulos antes de ascender fue el de ir y hacer discípulos. Y esta orden tiene varias partes. Primero, la acción. Vayan. ¿No? Y a veces la iglesia dice, vengan. ¿No? Pero Jesús dice, vayan. Vayan donde está el pecador, vayan donde está la persona sin Cristo y vayan. Es lo que nos dice. Y veíamos esto un poco la semana pasada. Mis familiares más cercanos, ¿no? Mis vecinos, mis colegas. Dios me ha puesto en esos espacios para que comparta el Evangelio de Jesucristo. Y no solamente me dice, en ese mandamiento el Señor nos dice ir, sino que nos dice, hagan discípulos. ¿Y sabe lo que es hacer un discípulo? Tomar una persona, enseñarles la palabra y preocuparse de su crecimiento. Y alguien dice, o sea, bueno, pastor, ahí está, le dejo esto, se lo traje aquí a la iglesia, tome, encárguese usted. No, es usted el que tiene que encargarse de su discípulo. Cada discípulo debe hacer más discípulos. Es el mandamiento que Jesús nos dio. Me gusta mucho el eslogan de la iglesia Horizonte, que dice, discipular y enviar. ¿No? Discipular, enviar. Es lo que Jesús quiere que hagamos. Aquí estamos tomando un discipulado cada domingo, aprendiendo de la palabra. Pero ahora también está la otra parte. Que usted vaya y comparta el Evangelio. Y haga discípulos. Y se preocupe de la salud de ellos espiritualmente. Y los alimente con lo que usted se alimenta aquí. O lo que usted se alimenta en la semana. Usted tiene ese mandamiento de parte del Señor. No es una opción, es un mandamiento. ¿Ya? Que Dios le ha dado a usted. Y es un mandamiento para que se cumpla, para que usted lo cumpla. Vaya y haga discípulos. Vaya y preocúpese de ser discípulos. Vaya a todas las naciones. A lo mejor usted dice, yo no voy a salir, pero tiene su gente, su familia, sus amigos, sus vecinos al lado. Vaya y haga discípulos. Luego también tenemos otra tarea. Mire, imagínate, vayamos, hagamos discípulos y enseñémosle. Versículo 20 de Mateo 28. Enséñale que guarden todas las cosas, no parte, todas las cosas que yo os he enviado. Jesús enseñó y quiere que nosotros enseñemos fielmente lo que Él nos traspasó a nosotros. Completo, todo. Sin sacarle hojitas, ni letras. ¿No? Y eso es importante también. Enseñando todo el consejo de Dios. ¿Ya? El eslogan que nosotros hemos adoptado, todo el consejo de Dios. Pablo le dijo a los efesios, porque yo les he entregado a ustedes todo el consejo de Dios y estoy limpio de la sangre de ustedes. Mira lo que dijo Pablo a los efesios. Les enseñé todo, no escatimé nada, todo se lo enseñé. Y es lo que nosotros también, Dios nos ha mandado, enseñar todo lo que Jesús nos enseñó a nosotros. Somos discípulos, hermanos. Y como discípulos, ahora tenemos que ser más discípulos. ¿Ya? Ya basta de pasar 5 o 10 años ahí y no preocuparnos por hacer discípulos. Jesús quiere que vayamos y hagamos discípulos. ¿Ya? Entonces, estos mandamientos que el Señor Jesucristo les dio a los apóstoles fue este mandamiento de ir y hacer discípulos. Y lo importante y lo interesante y a lo que quiero centrarme, ¿ya? Es que el momento y el tiempo en que Jesús estuvo con los discípulos, vivo entre ellos, fue un tiempo increíble. Si nosotros vemos el verso 3, dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús estuvo 40 días vivo, o sea, no es que haya estado vivo y ahora no, estuvo 40 días apareciéndose a los discípulos, ¿ya? Después que resucitó, estuvo 40 días donde se apareció a sus discípulos. Y se nos dice acá que durante esos 40 días Jesús les habló acerca del reino de Dios.
Grandioso, ¿no? 40 días de enseñanza. 40 días de enseñanza. ¿Te das cuenta? Jesús podría haber aprovechado esos 40 días en alguna otra cosa. Podría haber aprovechado esos 40 días en decirle cómo hacer milagros, cómo hablar en lengua, cómo hacer esto. No, 40 días estuvo enseñándoles acerca del reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque los discípulos, si ustedes se recuerdan, todavía tenían en mente ese reino terrenal. Ese reino de tomar el poder a la fuerza, ese reino de gobernar el mundo, pero el Señor Jesucristo nunca habló de ese reino, sino que Jesucristo siempre, ustedes recuerdan, dijo, mi reino no es de este mundo. Y le dijo a Pilato, en Juan 18:36, él dijo, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí, para que no fuera entregado, pero mi reino dijo que no era de aquí. Por lo tanto, el reino de Dios y las cosas que Jesús le estaba enseñando acerca del reino de Dios a sus discípulos tenían que ver con otras cosas. Tenía que ver con lo celestial. Tenía que ver con lo de arriba. No tenía que ver con esto terrenal. Y preparó durante 40 días a sus discípulos en este tema. Y los preparó y los animó fervientemente a los discípulos allí durante estos 40 días. Y allí estaban todos estos como consecuencia. Fíjense ustedes lo que pasó en el mismo libro de Hechos, en el mismo capítulo 1, pero en el verso 12, nos dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés de Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, la consecuencia de esos 40 días que Jesús pasó con sus discípulos, enseñándoles, los animó a congregarse, los animó a juntarse, los animó a orar y a perseverar en la oración cada día. Nunca sus vidas fueron las mismas. Después de este encuentro personal con Jesús por 40 días. A lo mejor podríamos decir, pero ellos pasaron 3 años con Jesús. Sí, pasaron 3 años con Jesús. Pero el hecho de verlo resucitado le da el poder y le da la autoridad a Jesús frente a sus discípulos, muy diferente a la apreciación que ellos tenían antes. Porque pasaron de estar tristes, de estar un poco con miedo, con temores, porque Jesús había muerto y ahora ¿qué iban a hacer? Se les acabó la esperanza. Ninguno de ellos creyó en lo que Jesús les dijo, que Jesús iba a resucitar, pero ahora Jesús se les presenta y les dice, miren, aquí estoy vivo, y se les presentó. Y se les presentó con sus heridas en las manos, en los pies. Y le dijo, yo estoy vivo ahora. Y estuvo 40 días con ellos. Y 40 días les enseñó. Y ese tiempo fue genial. Porque sus discípulos ahora dijeron, ya, ¿sabes qué? Estábamos mal. ¿Saben dónde iban sus discípulos? Iban a Galilea. Pedro iba a volver a la pesca. Y los discípulos pescadores iban todos a volver a sus labores. Ellos iban por su camino secular, ¿no? Pero Jesús se les presenta a ellos vivo y le dice en el 4, no se vayan de Jerusalén. Y los discípulos se animaron, se fueron a Jerusalén, fueron obedientes ahí y allí empezaron a perseverar y orar cada día. Y sabes, eso es tremendamente importante, entender que Jesús vive. Se les presentó a los discípulos y les enseñó por 40 días. Hay otro apóstol que también vio a Jesús resucitado, el apóstol Pablo. ¿Ya? El apóstol Pablo. En 1 Corintios, por favor, si vas ahí a 1 Corintios, capítulo 15, versos 7 al 9.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 7 al 9. Dice lo siguiente: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Jesús se le aparece también a Pablo, y vemos que esa aparición de Jesús vivo a Pablo cambió completamente su vida. Y sabes, estuvo 3 años recibiendo instrucción de Jesús en el desierto, el apóstol Pablo. Eso lo vemos en Gálatas capítulo 1, verso 13 al 18. Allí vemos eso, pasó 3 años con Jesús, y eso cambió su vida. Eso cambió la vida de Pablo, el pasar tiempo con Cristo, con Jesucristo. Eso cambió la visión y todo de Pablo. ¿Se fijan la importancia de Jesús vivo? La importancia de Jesús presente hoy, vivo entre los apóstoles, vivo entre el apóstol Pablo, y cambió sus vidas completamente. Gálatas 1, 13 al 18. Pues ya, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, ojo, pasado 3 años subí a Jerusalén. 3 años que el apóstol Pablo estuvo en un retiro, en el desierto. No fue a los apóstoles, recibiendo la instrucción de un Jesucristo vivo. ¿Me entienden? Recibiendo la enseñanza de un Jesús vivo, presente, no muerto. Y alguien puede decir ahí, bueno, y hay mucha gente que quiere hacer vivir a sus héroes, ¿no? O a sus favoritos, ¿ya? Alguien puede pensar en algún político. Tal persona vive hoy, vive entre nosotros su recuerdo, pero nadie vive como Jesús. Jesús sí vive, está presente hoy día, está entre nosotros. Y sabes, se le presentó vivo a los apóstoles, se le presentó vivo al apóstol Pablo, y sabes, hoy vive también y se quiere presentar a ti. Y yo quiero que entiendas esta mañana la gran diferencia de que Jesús esté vivo entre que Jesús esté vivo para ti. ¿Me entienden? Hay una gran diferencia, no sé si me entienden, en decir Jesús vive y decir Jesús vive para mí. Yo tengo esa comunión con Jesús hoy día. Yo tengo a Jesús enfrente. Jesús vive para mí. Está vivo para mí, presente para mí. Porque el hecho de que Jesús vive es un tema general que todos sabemos, y es verdad y es real, lo creamos o no. Jesús está vivo. Pero ¿está vivo para ti? ¿Está vivo para tu vida? ¿Vive para ti? ¿Ha tenido este tiempo de 40 días contigo o de 3 años como Pablo en que has estado instruyéndote? ¿Te has dejado instruir ese tiempo por ese Jesús que está vivo y que quiere enseñarte hoy día? ¿Está vivo para ti? Es la pregunta que yo quiero hacerles esta mañana y que también yo me la hago personalmente. Jesús está vivo y está vivo para ti. Quiere tener algo contigo. Y sabes, ¿hace cuánto tiempo que tú no tomas un tiempo con Jesús vivo? Con este Jesús vivo, ¿no? 40 días estuvieron los apóstoles con el Jesús resucitado. 3 años tuvo Pablo
con este Jesús resucitado. ¿Cuánto tiempo has estado tú con Jesús resucitado? ¿Has tomado ese tiempo de decirle al mundo, ¿sabes qué? Me voy a olvidar un poco de todo y voy a ir a mi pieza o al lugar donde me sienta más cómodo y voy a tener un tiempo con Jesús? Por un día, por algunas horas. Y me voy a concentrar y quiero que Jesús me enseñe. Y te encierras y comienzas a leer su evangelio y te dejas instruir por Jesús. ¿Sabes? Jesús se quiere presentar a ti vivo hoy. Está vivo hoy para presentarse a ti. Y Jesús quiere darte mandamientos y entregarte mandamientos. ¿Y sabe lo que Jesús le dijo a Pablo? Pablo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo dije, ¿qué quieres que haga, Señor? Interesante, ¿no? ¿Cómo sé yo cuando un corazón se ha humillado? Cuando es capaz de decirle a Jesús, ¿qué quieres que haga? Tú podrás decir que Jesús es el Señor, pero mientras no digas qué quieres que haga, Pablo le dijo a Jesús en el fondo, Señor, lo que tú quieras yo voy a hacer. Si me mandas a la China, ya voy, ¿no? Es esa disposición que Pablo, porque Pablo se humilló al ver a Jesús vivo presentársele y llamarlo. Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa fue la gran diferencia en la vida de Pablo. Y esa fue la gran diferencia en la vida de los apóstoles, quienes estuvieron 3 años con ellos y no prendieron la importancia de un Jesús resucitado hasta que Jesús se les apareció. Y a diferencia de antes, Jesús le dice, vayan a Jerusalén. ¿Y qué hacen los discípulos? Van a Jerusalén. Antes de eso, habían unos discípulos que iban a Emaús. Jesús les había dicho que fueran a Jerusalén. Y los otros iban a Emaús, para el otro lado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no habían visto a Jesús vivo, pues. ¿Se da cuenta la importancia de un Jesús vivo? Pero cuando Jesús se le presenta en el camino a esos dos ahí en Emaús y les dice, y empieza a hablarles del Antiguo Testamento y pasando por los Salmos, les demostró que Jesucristo, el que había muerto, era el Mesías. Se desapareció de su vista, ¿se acuerdan? Era Jesucristo, pero ellos no pudieron identificarlo. Hasta que estaban ahí sentados y Jesús les dice, nuevamente se les aparece, y estos dos discípulos dijeron, oye, ¿no ardía nuestro corazón cuando se hablaban estas cosas? Y se pararon de allí y fueron a Jerusalén. ¿Sabes? Ese cambio lo provoca cuando tú tengas un encuentro con este Jesús vivo. Tú vas a decir, Señor, ¿sabes qué? Si tú quieres, yo voy para allá. Señor, úsame, aquí estoy. Pero esa experiencia va a suceder cuando tú entiendas que Jesús vive para ti en forma personal. Que Jesús tiene un plan y propósito vivo para ti. Y que Jesús vive para ti en forma personal. Y tiene sus mandamientos, quiere algo para ti, tiene algo para tu vida. Y sabes, no estás solo. ¿Y sabes por qué no estás solo? Porque dijo en el verso 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. ¿Sabes? Tal vez los discípulos, ya vamos a ir a Jerusalén, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Somos torpes, no hablamos bien, no tenemos letras, ¿cómo lo vamos a hacer? Jesús les había dicho en Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No te preocupes de cómo lo vas a hacer. El Espíritu Santo lo va a hacer, porque en realidad no necesita nuestras cualidades. Y todo lo contrario, si yo le pongo mis cualidades, echo a perder la obra de Dios. Por muy buenas cualidades que tengamos, no nos sirven, porque eso es carne. Pero el Espíritu Santo quiere usarte. Y mientras más débil eres, cuánto mejor. Porque más honra Jesucristo va a recibir. ¿Te das cuenta? Jesús vivo le da este nuevo mandamiento a los discípulos. Los discípulos lo obedecen y Jesús no los va a dejar solo, pues. Le va a enviar el Espíritu Santo. Esta promesa
En Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Eso dijo el Señor Jesucristo. Esa promesa, el Consolador, va a llevarte a Jesús, no te va a llevar a otra cosa, ¿no? Y es por eso que tenemos que entender claro que cuando hablamos de Espíritu Santo, no hablamos de gente loca. ¿Ya? ¿Ha visto eso de repente? Reuniones del Espíritu Santo y vemos a todos saltando, otros gritando, otros hablando raro, otros... Por Dios, eso no es el... Jesús nos va a llevar a Jesús, el Espíritu Santo nos va a llevar a Jesús, a ser más parecidos a Él, a recibir su instrucción y a ser como Él. Porque la obra del Espíritu Santo es esa, llevar a Jesús y llevarnos a Jesús. No va a ser un ente raro, ni va a hablar raro, ¿ya? Ni vas a empezar así como, oh, no. Vas a parecerte a Jesús. A mí en realidad me da risa eso. Conozco gente, y mi pastor de repente, hola, ¿cómo está? En la silla ahí, pasa de aquí para acá y como que cambia la voz. ¿Qué le pasó a este? ¿No? Ese no es el Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús y nos lleva a ser parecidos, idénticos a Jesús. Y siempre nos llevará hacia Él. Y Jesús nos quiere bautizar con el Espíritu Santo. Es lo que dice el verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sabe? Jesús vive. Jesús hoy día quiere darte sus mandamientos, quiere usarte, y para eso Él quiere bautizar con su Espíritu Santo. Sí, nos quiere bautizar con su Espíritu Santo. Ahora, esto no significa que los discípulos antes de recibir la llenura del Espíritu Santo o el bautismo no hayan sido cristianos. Ojo, ellos eran cristianos. Se están reuniendo, están orando, comparten juntos, sí, ¿ya? Porque alguien una vez me dijo, si el Espíritu Santo no está en la iglesia no hay nada que hacer. Mentira. Capítulo 1, no estaba el Espíritu Santo y ellos se congregaban y ellos oraban, ¿no? Y vamos a ver muchas cosas más que hacían ellos. Estaban constantemente orando, estaban perseverando en el Señor, se juntaban todos los días. Es decir, era iglesia ya, ¿no? Nosotros somos iglesia ya. Ahora, de que hay una promesa, la hay. Y hay una promesa que Dios tiene para ti, para tu vida, para nosotros. Que esa es la promesa del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento, pero hay uno más trascendente, que es el bautismo del Espíritu Santo. Que sin el bautismo del Espíritu Santo, este libro no existiría. No existiría. Y sabes, sin el Espíritu Santo, nosotros no existiríamos. Esta iglesia no existiría. Ninguno de nosotros estaría aquí, de no ser por la obra del Espíritu Santo. Yo les animo a que podamos ver a Jesús resucitado, a que podamos entender lo que significa verdaderamente Jesús vive. No que Jesús vive en general, no, Jesús vive para mí, y está vivo para mí, y quiere tratar contigo, y quiere hacer de ti un discípulo amado, en quien pueda entregar algo y usarte. ¿Ya? Se acabó los 3 años, se acabaron los 40 días y ahora los discípulos van a ir. ¿Sabes? ¿Cuántos años llevas tú como cristiano? ¿3? ¿2? ¿4? ¿5? ¿10? ¿No? No importa el tiempo. Lo importante es que, creo yo, ha llegado el momento de que Jesús vivo empiece a obrar en tu vida. Y tú empieces a hacer la obra de Jesucristo. Y tú empieces a ser ese discípulo que nos dice en Mateo 28, que vayas y hagas más discípulos. Y es tiempo de eso. Ya es tiempo que te muevas. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hago para tenerlo? Esperemos.
Ahí lo vamos a ver más la próxima semana tal vez. Espera el Espíritu Santo, espera por Él, ¿no? Entonces, la importancia de un Jesús vivo, la importancia de un Jesús vivo para ti. Yo te digo, Jesús vive esta mañana y vive para usted, está ahí y quiere tener algo con usted y quiere tener un encuentro más allá. Tal vez ya tuviste ese encuentro con Jesús de que te habló y de te trajo a tus caminos, ¿no? Sí. Pero eso es similar a cuando Jesús llamó a sus discípulos a seguirlo, ¿se acuerdan? Le dijo a Pedro, a Juan, a todos los discípulos, ven y sígueme, ¿cierto? Bueno, Jesús ya hizo eso contigo, ¿cierto? ¿O no? Ya le habló a usted y ya le dijo, ven y sígueme, y usted lo siguió bien. Pero falta algo más. Falta que pases esos 40 días con Jesús vivo. Que pase ese tiempo de intimidad. Y falta que ahora pases de ser llamado a ser hijo de Dios, a ser un protagonista de la obra de Dios, el libro de Hechos. Es tiempo que lo haga ya. Y sabe, Jesús le ama y está vivo para usted. Ahora usted tiene la respuesta. Si es la respuesta de los apóstoles o es una respuesta negativa. Los apóstoles dijeron, bien Señor, vamos a ir a Jerusalén. Allí vamos a esperar la promesa. Vamos a orar, vamos a tener todo este tiempo juntos, Señor, ¿no? Jesús está vivo, pero vivo para usted. Y quiero que nos vayamos con esa idea. No es lo mismo decir, Jesús vive, que decir, Jesús vive para mí, en forma personal. Y quiero escuchar la voz de Dios, quiero escuchar a Jesús, quiero escuchar como sus enseñanzas y quiero estar pronto y reunirme con mis hermanos y escuchar la palabra y quiero ir y hacer más discípulos. Y Jesús va a ir detrás. Y el Espíritu Santo te va a decir qué hablar. Ya no confíe más en sí, confíe en el Señor. Dé el paso nomás. Pero Jesús está vivo. Yo le animo a que pase ese tiempo con el Señor. A que pueda tener esa experiencia de un Jesús resucitado. A que puedas ver que Jesús está vivo. Y sabes, está entre nosotros. Está aquí. Está aquí. No como me dijo alguien por ahí que estaba en cualquier cosa. No. Jesús es una persona. Tiene su cuerpo. Y ese cuerpo todavía tiene sus heridas. En las manos y en los pies. Jesús vive para ti. Vamos a orar, ¿ya? Padre, gracias por este tiempo y por este como esta introducción a Hechos. Y te pido, Señor,